Vamos entonces al libro de Mateo, capítulo 14, versículo 13. Usted ya está ahí, usted conoce, ya hemos estado leyendo esto. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que se vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse. Perdón, ¿qué le dice el Señor? No tienen necesidad de irse. Dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente que se recostase sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Antes de sentarse, ¿por qué no saluda a alguien que tenga a su lado? Dígale: hermano, qué bueno que vino este día. Salúdelo. Tal vez usted no lo conoce, pero ese hermano necesita de un abrazo suyo. Ese hermano necesita saber que usted lo vio. Así que saluda a 2 o 3 que están a su lado. Dígale: no te vayas a quedar dormido, te estamos grabando. Eso era. Un fuerte abrazo a ellos que están ahí, que a veces no nos saludamos y necesitamos siempre del cariño de alguien más. Ya, ahora ya que los saludó, entonces tome asiento, abróchese el cinturón y no se duerma. Muy bien, hemos estado hablando de ¿qué cosa? ¿Cuál es el tema que hemos comenzado a hablar este año? El orden, ¿verdad? Y dentro del orden hemos comenzado a tomar en estos últimos 4 mensajes, hablar un poquito del orden de las necesidades. Escuche bien, hablar del orden es hablar del diseño de Dios, porque la plataforma de todo lo que Dios hace, la hace ordenadamente por medio del orden. O sea, Dios establece el qué hacer, el cómo hacerlo a través del orden. Desde ahí, desde esa plataforma del orden, es donde Dios ejerce su autoridad, donde Dios comienza todo. La autoridad de Dios se ejerce trayendo orden. La autoridad de Dios se manifiesta a través también del orden, y cuando el Señor llega a una vida, comienza el orden en esa vida. No deberíamos, después del Señor llegar, no considerar el orden como una cosa tan importante en nuestra vida. Y a veces nosotros podríamos confundir este asunto porque simplemente no lo entendemos. Porque a veces cuando Dios comienza a ordenar, también comienza la vida del hombre a ser incomodada. O sea, todo orden trae primero una incomodidad. Y la incomodidad es una manifestación de la obra del Señor a través del orden. Usted va a ver que cuando usted va a ordenar algo, lo primero que tiene que hacer es comenzar a mover cosas. Nada se puede ordenar si primero hay un movimiento de algunas cosas importantes. Por eso la gente podría confundirse y pensar que esto está mal, pero está bien, porque el principio del orden es la incomodidad. Usted va a ver que cuando usted va a ordenar algo, su casa, las personas se tienen que incomodar porque uno recoge la alfombra, mueve el mueble. Eso es parte del orden. Uno tiene que aprender que cuando Dios comienza a ordenar, también comienza a incomodar. O sea, usted se va a sentir incómodo. Por eso cuando un mensaje usted dice: ay, como que ese mensaje me pegó fuerte, como que me dañó, me afectó, me sentí raro, como que me confrontó, porque siempre el orden traerá incomodidad. Usted va a verlo siempre en su vida. Ahora, a veces nosotros le decimos al Señor: Señor, glorifícate, úsame, lléname de ti. Y eso está bien.
La respuesta de Dios para eso es orden. Pero la forma de llegar al orden es a través de mover ciertas cosas que están mal. Movimiento es parte del orden del Señor, porque todo orden trae movimiento. El indicativo de que algo se está moviendo es que algo se está ordenando. Y a veces el orden comienza a romper algunas relaciones. El orden no es que nosotros nos enojemos con la gente, pero sí a veces hay necesariamente separaciones que son parte del orden del Señor. De hecho, si usted se da cuenta, el Señor no lo explica todo. Dios no tiene la necesidad de explicar todo. El Señor no explica lo que hace, solo lo hace. Y a veces luego nosotros lo entendemos. Por eso a veces hemos enseñado que debemos orar para entender, no solamente para salir. Muchas veces solamente oramos para salir de algo, pero sin entender en dónde estamos y el por qué. La Biblia establece este principio: la tierra estaba desordenada y la tierra estaba vacía. Así estaba en el principio. Y la palabra del Señor fue la que trajo luz. Y cuando la luz vino, ¿qué es la luz? La luz es la manifestación de Dios para que ahora ese algo pueda saber cuál es su verdadera condición. Por eso cuando uno llega al Señor, el Señor lo atrae a uno, la luz de su palabra empuja a mirar las cosas desde la plataforma de la verdad. Y a veces uno se siente pecador, se siente sucio, se siente miserable, se siente deudor, porque es parte de la luz de Dios que ilumina toda nuestra vida para darnos cuenta de cosas que sin la luz del Señor jamás las podríamos ver. Ahora, esa luz que viene a revelar la verdadera condición del hombre, porque el hombre puede pensar que es bueno sin luz. O sea, la luz viene a manifestar lo malo del hombre. Y a mayor luz, mayor entendimiento de quiénes somos y nuestra posición. Por eso una persona orgullosa, en realidad, mire, es una persona sin luz. Una persona altiva es una persona poco consciente. Porque cuando una persona opera en la luz de Cristo, la pregunta es: si el Señor a través de la luz nos muestra quién es Él y nos revela quiénes somos nosotros, ¿dónde cabe el orgullo? Si el Señor a través de su luz nos muestra nuestra verdadera condición, quiénes somos y quién es Él, ¿dónde cae la altivez? ¿Cómo podríamos ser orgullosos o altivos considerando a nuestro Dios tan grande y nosotros en nuestra claridad de la posición que tenemos en todo el universo y en esta tierra, que somos tan pequeñitos y Dios por su gracia nos ha llamado hijos? El Señor por su amor nos rescató, nos salvó. El Señor por su misericordia. ¿Cómo podría? Y en la medida que la luz, míreme, la luz es incrementada, usted sabe quién es y conoce su lugar en la tierra. Y conoce su lugar también en Cristo. Esto no lo hace pensar de una forma distinta a la que el Señor estableció de lo que nosotros somos. O sea, la luz de Cristo viene a revelar quién es Él y a determinar nuestra verdadera posición en Cristo. Pero ahí, en esa posición no cabe. Por eso una persona, por ejemplo, podría sentir que no, yo estoy bien. Mire, una persona que dice que está bien sin Cristo manifiesta las tinieblas que abundan en él. Porque la pregunta es: ¿quién podría estar bien sin Cristo? No existe en la tierra nadie, míreme, no existe en la tierra nadie que no necesita al Señor. Lo vuelvo a decir, en esta tierra no hay nadie que no necesita al Señor. La diferencia es que hay un grupo que es consciente de su necesidad y otro grupo que no tiene luz. Pero no hay nadie en la tierra que no necesita al Señor. Y no es una necesidad solamente de una sanidad, no es una necesidad solamente de que me aumenten el sueldo, no es una necesidad que me arregle el problema, sino que es una necesidad mucho mayor que no la puede resolver el Estado, no la puede resolver mi jefe, no la puede resolver el dinero, no la puede resolver un esposo, no la viene a resolver un hijo. Es una necesidad que nadie puede resolver, solo Dios. Y en la medida que la luz es incrementada, vamos dándonos cuenta de nuestra verdadera necesidad de Dios. Por eso usted va a ver personas que aparentemente tienen todo, pero están llenos de necesidades. ¿Por qué? Porque las cosas del mundo no fueron creadas para llenar la necesidad del hombre. No existe, no se puede.
Y usted va a ver personas que alcanzan un punto de fama, un punto de logros, pero se sienten de todas formas vacíos porque no existen las cosas creadas para llenar ciertas necesidades. Sí, para generar placer, pero el placer así, cada vez que llegas a un punto necesitas otro punto más. Cada vez que tienes un logro necesitas otro logro más. Cada vez que llegaste a un punto de satisfacción ya te quedó corto porque genera placer. Pero la presencia de Dios, el conocimiento de Dios, la obra de Cristo ilumina nuestra vida para darnos cuenta que en realidad el único que puede llenar un vacío, el único que puede saciarnos de bien, el único que nos puede mantener en gozo es Dios. No hay nada fuera de Dios que pueda llenar el vacío del hombre. No hay nada. Y el problema es que esta luz, cuando viene a manifestar dos cosas: quién es Él y quiénes somos nosotros. Y cuando una persona es orgullosa, es falta de luz. Y cuando una persona piensa que no tiene de qué arrepentirse, es falta de luz, porque la luz te lleva al arrepentimiento. Entonces la Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y luego de eso, de que el Señor dice sea la luz, inmediatamente hubo una separación, porque la luz trae separación. Separación es movimiento. Esos movimientos que son incómodos pero necesarios, y que luego tú, operando la luz, ya no te sientes cómodo con algunas situaciones. Si a usted no le incomoda algunas situaciones que deberían incomodarle, puede ser que todavía haya mucha tiniebla. Pero si alguien está ahí y hay cosas que no le agradan a Dios, ¿qué hago yo haciendo cosas que no le agradan a Dios? ¿Qué hago yo hablando cosas que no honran a Dios? ¿Qué hago yo prestándole la boca al infierno para dañar a la gente? Y si eso no le incomoda, entonces, como dijo el Señor, vuestra luz puede ser tiniebla. Porque si no te incomoda, en realidad es falta de luz. Si no te incomoda mentir, si no te incomoda engañar, si no te incomoda murmurar, si no te incomodas con las cosas que el Señor detesta, la pregunta es: ¿dónde está la luz? Dígame. Bueno, las aguas se separaron y todo comenzó a tomar su lugar. Entonces las cosas se mueven. Lo importante de nosotros es entender que aunque las cosas se muevan, a nosotros nos llaman a permanecer en Cristo, a hacer su voluntad, a permanecer en Él. Hay cosas que se van a mover de nosotros y nosotros movernos de ciertas cosas, pero debemos permanecer en Cristo. Todas las cosas se van a mover. Míreme por favor, por causa del orden hay cosas que se van a comenzar a mover. Hay personas que de pronto se van a comenzar a ir, pero usted permanezca en Cristo. Su fe no se puede mover. Ahora, este desorden que a veces hablamos es una llave. El infierno toma legalidad para destruir la vida de quien opera en desorden. Y esto es clave, porque a veces le otorgamos cierta legalidad al infierno por causa del desorden que tenemos. Si usted, sabiendo la palabra del Señor y conociendo la verdad de la Escritura, decide estar en el lugar equivocado, hacer lo que no debe e ir en contra de la palabra de Dios, usted le está otorgando cierta legalidad al infierno para que pueda destruir una vida. Desde ahí se desprende el no deis lugar al diablo. O sea, podríamos darle un lugar que él no tiene. Entonces, pensemos en esto. Dios es legal. Lo vuelvo a decir, Dios es legal. Y Él opera desde su justicia. De hecho, el reino se establece en orden, autoridad y legalidad. Quisiéramos que esto fuera más devocional, pero en realidad el reino es legalidad. Y si usted entiende eso a partir de lo natural, o sea, usted está en Chile y hay un gobierno y este gobierno levanta ciertas leyes. Si usted violenta una ley, la ley y el gobierno entonces ejerce una sanción. ¿Es así? Si usted, por ejemplo, maneja y usted dice me voy a meter a esa calle y la calle solamente tiene una vía, o si la calle tiene exclusividad, usted va por la Alameda y usted dice voy a ir por ese lugar, está más desocupado, pero hay un letrero y hay una ley que establece por dónde usted debe ir, qué velocidad debe tener,
no debe hablar por teléfono mientras maneja. Lo vuelvo a decir. A todos nos pasa, ¿verdad? Pero se lo voy a decir. Hay cierto orden que se llama en el caso, porque míreme por favor, todo gobierno empieza a poner normas de convivencia, reglas, leyes. Estas leyes en realidad se crean para poder ordenar un gobierno. Y dentro de eso, por ejemplo, la ley del tránsito, si usted decide y usted dice, bueno, es que Dios me conoce, Dios sabe, si usted de pronto el carabinero lo para y le dice, venga, porque usted andaba en la vía exclusiva, no, es que Dios me conoce, Dios sabe. Le van a pasar la multa y va a decir, sí, Dios le conoce, pero ahí está la multa para que usted conozca cuánto debe pagar. Entonces, ¿por qué? Porque usted vive estar en un gobierno es estar bajo la ley de ese gobierno. O sea, yo estoy en un gobierno y yo estoy bajo una ley de ese gobierno. Y yo no puedo hacer cualquier cosa. Yo no puedo decir, bueno, aquí yo voy a manejar a la velocidad que quiero, voy a ir donde quiero, voy a hacer lo que quiero. No, porque hay una ley que viene a poner parámetros. Y cualquier cosa que está fuera de la ley se ejerce una sanción. Y luego nosotros reclamamos cuando nos llega el parte a la casa, ay, no, pero ¿por qué me sacaron un parte? Pero si fue un rato nomás y le sacaron una foto a usted que iba por la vía que no tenía que ir haciendo lo que no tenía que hacer y usted se enoja. Perdón, ¿con quién se tiene que enojar? ¿Con el presidente? ¿Con el senador? ¿Con quién se tiene que enojar si le sacan una multa por ir donde no debe ir? Pero ¿qué hace la gente? Siempre buscará un culpable fuera de él. Y hay muchas personas que culpan a Dios por las malas decisiones que toman ellos. Santo Dios. Hay mucha gente que viene a culpar a Dios por las decisiones que ellos han tomado y luego tienen que no solamente tomar una mala decisión, sino que sufrir la consecuencia de esa mala decisión y luego reclaman a Dios y dicen, Dios, no me amas. Es que usted se movió, usted fue por donde no debía ir, usted hizo lo que no tenía que hacer y otorga cierta legalidad. Escuche bien esto, por eso el Señor establece esto. Buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios. Y luego dice, ¿y qué más? Santo, o sea, el reino de Dios y su justicia, porque el reino opera en justicia. Y si yo no conozco la justicia del reino, consideraré a Dios injusto en lo que Él hace. Y hay un montón de personas que piensan que Dios es injusto porque no conocen la justicia de Dios. Si usted es chileno, si hubiera aquí algún chileno, ¿hay algún chileno acá? No, sí hay, por supuesto, ahí. Levante la mano todos los chilenos, por favor. Mire la cantidad de chilenos. Bueno, gloria al Señor. Si usted es chileno, pero míreme, usted es chileno y usted va a la frontera con Argentina, con Perú o con Bolivia y usted pone un pie en la otra frontera, ¿qué sucede? Si usted está aquí, usted dice, bueno, ahí está la línea y yo ahora voy a estar aquí. ¿Qué pasa? No solamente usted cambió de territorio, no deis lugar, territorio, lugar, la palabra es terrus, territorio. No deis lugar al diablo, te cambiaste de territorio. Ahora, ¿qué pasó? Tú dices, yo soy chileno y hago las cosas que hago siempre en Chile, manejo a 100 kilómetros por hora, pero ahora ¿dónde está? Está en Argentina, en nuestro territorio. Ahora la ley de ese territorio te gobierna, aunque tú seas chileno. ¿Por qué? Porque aquí hay una ley que aunque usted lo pare el policía de Argentina, le diga, señor, usted iba a 100 kilómetros por hora, y usted le diga, es que yo soy chileno. Y allá andamos a esa velocidad. Él le va a decir, mire, a ver, muéstrame su carnet, y dice, sí, ahí dice, soy chileno. Y si es chileno, es bueno. Así dice. Ahí dice, soy chileno. Y el policía lo va a mirar y le va a decir, ¿sabe qué bueno que sea chileno? Pero ¿sabe dónde usted está? En Argentina. Y aquí la ley dice otra cosa.
Así que ahora tendrá que aprender a vivir con la ley que opera en este territorio. Y al estar en este territorio hay una ley diferente. El problema es que nosotros, como venimos de aquí, del mundo y de todo lo que es el mundo, nosotros a veces queremos pasar al reino de Dios viviendo como vivíamos antes. Pero aquí hay una norma distinta. Acá se te dice: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. No es que me cuesta, no, en este lugar no es si te cuesta perdonar, es que aquí, este territorio llamado el reino de Dios, en este lugar donde estamos en Cristo, se nos demanda perdonar a los hermanos. Tú no puedes estar en este territorio con las mismas cosas que abundaban en este lugar, porque ahora estás aquí como una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, y yo debo conocer la ley de Dios, porque esa es en la ley de Dios es el respaldo de Dios para los hijos que habitan en el reino de su Hijo Jesucristo. Vamos, alguien diga amén. Entonces la gente, ¿qué hace? La gente comienza a decir: ay, es que no sé, mire pastor, mire lo que dice. Lo que pasa es que antes yo hacía, antes sí en estar en Cristo me iba mejor, porque no, lo que pasa es que estás viviendo la vida en Cristo como vivías antes de Cristo. Y aquí no opera las mismas cosas, aquí opera una ley. Yo no sé si hay alguien acá. Por eso el Señor le dice, el Salmo capítulo 1 dice: en su ley medita de día y de noche y será como árbol plantada. Porque tenemos que meternos no solamente en Cristo, sino que ahora ser transformado y renovado el entendimiento, conocer, amar, buscar la ley de Dios. Josué, mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no se aparte este libro de la ley, medita en él de día y de noche. David lo que más hablaba, decía: oh, cuánto amo tu ley, Señor. Pero ahora esa ley que estaba allá atrás, ahora como cambió, míreme, hubo un cambio de testamento, porque ahora hay un nuevo pacto. El problema también de la iglesia es que a veces está en este nuevo pacto, pero mirando el pacto antiguo. Y toma parte de ese pacto y lo quiere llevar acá, pero aquí ya no funciona, porque ahora, habiendo un nuevo sacerdocio, hay también, dice la Escritura, una nueva ley. Y esto opera porque el rey, ¿están acá todavía? El reino opera en legalidad. Entonces usted no puede esperar que las cosas funcionen según lo que usted quiera, porque hay una ley que se establece que está por sobre lo que usted siente, está por lo que el Señor ha establecido. Ahora, si usted, por ejemplo, cometió una infracción en Venezuela, si hubiera aquí algún venezolano tal vez. No hay. Bueno, ¿hay un venezolano acá? Bueno, gracias Jesús. O un colombiano, ¿verdad? Bueno, de diferentes países. Me siento solo como italiano en este lugar. Siempre me he sentido solo, pero en el nombre del Señor van a llegar mis compatriotas. Mire, si usted cometió una infracción en Venezuela, usted iba en el auto, se pasó un rojo y le dieron una multa, ¿verdad? Y usted ahora está en Chile y usted dice: bueno, me llegó esta multa, la voy a ir a pagar. Y llega acá al registro, no sé, al juzgado de policía aquí de Chile, y dice: señor, yo hace 2 semanas allá estaba, me pasé un rojo y vengo a pagar la multa. Y le dicen: a ver, ¿hace cuánto? 2 semanas. Y comienzan a buscar, a ver, vamos a ver aquí, ¿cuál es su nombre? No, usted no debe nada. No, si yo perdón, ¿y dónde estaba hace 2 semanas? No, yo estaba en Venezuela. No, usted está equivocado. Lo que pasa es que todo lo que pasó allá en Venezuela, todas esas infracciones de tránsito que usted cometió allá, acá usted no debe nada, usted está en cero. Porque usted se cambió de territorio, usted se cambió de reino. Al cambiarse de reino, usted dice: no, sabe Señor, usted aquí está limpio. Bueno, ese es el concepto. Usted estaba condenado allá, pero cuando usted vino a Cristo en este territorio, usted no debe nada, porque aquí
Alguien ya pagó todo. Entonces, entender la legalidad de este reino es importante. ¿Por qué? Porque justamente el enemigo intentará sacarlo y ponerlo en desorden para generar infracciones que le den autoridad a él para destruir su vida y alejarlo de Dios. Pero si estamos en Cristo, la Biblia dice que somos nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y que aquí todas son hechas nuevas. Y el enemigo no puede entrar en el territorio de Dios. Por eso la Biblia dice que estamos ocultos en él. Por más que le busquen, no lo pueden. El enemigo lo podría encontrar en la iglesia. Podría decir, parece, pero nunca podrá tocar su vida en Cristo. Entonces, estas cosas, si el Señor comienza a hablar, Santo Señor, el Señor comienza a hablar y habla justamente del reino y la justicia. Santiago dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Diga conmigo, justicia. La justicia habla de la legalidad del reino de Dios. Abraham creyó y le fue contado por justicia. En verdad, dice Hebreos, ninguna disciplina al presente es causa de gozo, sino de tristeza. Disciplina normalmente genera tristeza, no gozo. Pero dice, pero después da fruto apacible de justicia en los que en ellos han sido ejercitados. Pablo, 2 de Timoteo 4:8 dice, por lo cual me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. Y no solo a mí. Sí, hermano, mire, todo lo que habla la Biblia es un asunto de legalidad, donde hay un rey, un gobierno y una ley. Por eso este asunto no es tan devocional. Ay, voy a sacar un salmito a ver qué me habla el Señor. Ay, es que necesito una palabra. No, esto es legalidad. No es que el Señor quiera hacerte sentir bien con un pedacito de palabra que usted saque. Ay, yo te amo, hijo mío, qué bello. Usted tiene amor, míreme. Usted tiene el amor del Padre por la legalidad del Hijo. Bueno, yo lo voy a volver a repetir. Usted habita en la legalidad del amor del Padre solamente por la legalidad y la obra del Hijo. O sea, legalmente estábamos condenados, pero legalmente Cristo pagó el precio. Ah, bendito sea el Señor. Cristo pagó el precio. Y al pagar el precio Cristo, ahora estamos en la legalidad del amor del Padre, porque este es un asunto legal. No es un asunto emocional. No hay un amor emocional, decir, ay no, yo lo amo porque es simpático, porque es lindo. Sino que estamos en la legalidad de la obra de la redención en la cruz. Y a causa de esa legalidad, por eso el amor del Padre es un amor legal. Es un amor establecido en un pacto, y un pacto es un asunto legal. El pacto es un asunto legal. No es un pacto Dios conmigo, yo con él, no. Es un asunto de que el Padre hizo un pacto con su Hijo, y todo lo que está en su Hijo está en el pacto del Padre con su Hijo, y en la legalidad opera. Por eso todo lo que usted puede recibir es de un asunto legal, de un testamento, de una herencia legal que tenemos en Cristo Jesús, donde somos coherederos con Cristo. Vamos, reciba eso. Este asunto de ser hijo de Dios no es un asunto emocional, es un asunto legal. Usted fue legalizado. Hay un sello. El Espíritu Santo es el sello de la promesa de Dios para con los hijos. Así que no nos movemos por emociones, nos movemos por legalidad. La palabra de Dios es un asunto legal. Es la ley del Señor que usted debe conocer, debe amar y debe buscar. Y en la medida que entendamos, no es que Dios va a cambiar su ley. La ley fue establecida, y las bendiciones de esa ley también, las promesas de esa ley también, y los linderos de esa ley también. Si no se salga de Cristo, amado, permanezca en Cristo. El Señor dijo, fuera de mí nada podéis hacer. No se vaya a mover de la esperanza. Por eso cuando usted está en Cristo, Juan 15 dice, permanezcan en mí, así como el pámpano permanece la vid, porque separado de mí, fuera de la ley, nada pueden hacer. Pero si están en la legalidad, yo los cubro, yo los ayudo, yo estaré con
ustedes, porque eso es parte del plan y de la legalidad del reino. La presencia es un asunto de promesa. La presencia, el sello del Espíritu Santo es un asunto de promesa, no es de sentimiento. No es que el padre sea injusto, le voy a dar a él porque ora más, no. Este es un asunto legal. No es que usted no le puede decir a su hijo: le voy a dar 10 a usted y 4 a usted. Eso pasó en el antiguo pacto, que daban y quitaban. Pero en la ley del Señor, todo el Señor opera en la justicia. Por eso la Biblia... Por eso el Señor, cuando habla en Lucas capítulo 18, dice que hay un juez que es injusto y hay una vida que está golpeando la puerta, y el juez dice: le voy a hacer justicia porque en realidad esta viuda me es molesta. Y el Señor dice: oigan lo que dice el juez injusto. Y ahora el Señor dice: no hará vuestro Padre Celestial justicia a sus hijos que claman a Él de día y de noche? El Señor hace justicia. El Señor hace justicia cuando usted comienza a clamar, porque la justicia en la ley de Dios dice: los hijos claman y el Señor les escucha. Por lo tanto, hay una legalidad cuando vamos a la presencia de Dios, donde Dios responde a sus hijos que claman de día y de noche. Os digo, dijo el Señor, no tardará en responderle, porque están en la legalidad de lo que es ser un hijo. Pero cuando no entendemos eso, no sabemos ni lo que somos. Nos cuesta pedir. Gente dice: pastor, ¿puede orar usted por mí? Que Dios lo escucha más a usted. Sabe, tiene una mente injusta, y lo que está diciendo: Dios es injusto porque le escucha más a usted que a mí. Eso no es así. Eso es falta de entendimiento de la justicia de Dios. Santo Jesús. Por eso el apóstol Pablo, hablando a su hijo Timoteo, le dice: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir y para ¿qué más? Para instruir. ¿En qué? En justicia. La palabra te instruye en la justicia de Dios. Y luego le dice a Timoteo, el 2:22: huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia. El Señor habló mucho de esto. El Señor dice: cuídense de hacer su justicia. Mateo 6:1: cuídense de hacer su justicia delante de los hombres para ser visto por ellos, porque la justicia del hombre tiene parámetros. ¿Cuáles son los parámetros de la justicia del hombre? Su conveniencia, sus deseos. Se han hecho leyes que perjudican a la gente para ayudar a algunos cuantos. Esto no es un mensaje socialista ni comunista, no es eso. Lo que estoy diciendo es que la gente, los que están en el gobierno, determinan leyes. Algunas serán más justas que otras, pero son leyes. Y lo que dice el Señor: no usemos la justicia como parámetros humanos. La justicia de Dios tiene parámetros divinos. La justicia de Dios opera en la gracia como un parámetro. La justicia de Dios opera en la misericordia como un parámetro. La justicia de Dios opera como en la bondad del Señor. O sea, esas cosas son parte de la justicia de Dios. Las demandas de Dios: un nuevo mandamiento les doy, dijo el Señor. No es una sugerencia, no es algo emocional. Les doy un nuevo mandamiento. Eso es parte de su justicia, de su ley. Les doy un nuevo mandamiento: que se amen. ¿Cómo? Qué hermoso mandamiento. Qué hermoso. Mire lo que Él está diciendo: les voy a dar una nueva ley: que se amen unos a otros, porque en la ley de Dios está la bondad de Dios. En la ley de Dios está la gracia de Dios. Que se amen. Todo lo que el Señor hizo fue enseñarnos a amar como Él recibía el amor del Padre. Y desde esa plataforma del amor, Él comienza a enseñar. Por eso la ley del Señor, los pilares de la ley,
son la gracia, el amor, el favor, la misericordia. Son los pilares de la ley. Por eso los hombres hacen leyes, pero el Señor, la ley, mire, en un momento David cometió un error. No voy a entrar ahí porque el tiempo ya me está pillando, no he entrado. Pero míreme, David cometió un error. Y el Señor le dice: tienes 3 opciones, pero una de ellas era que caigas en las manos de tus enemigos durante un tiempo determinado. Y luego le dice: o que pases a las manos. Y David conocía a Dios. Y dice: o que pases a las manos de Dios para ser juzgado. Y él dice: Dios, por supuesto que Dios. Prefiero estar en las manos de Dios y que Él ejerza su juicio sobre mi pecado, pero no quiero estar en las manos del hombre. El hombre es malo, el hombre es cruel, el hombre es perverso, el hombre de corazón por una naturaleza se corrompió. Pero David sabía: yo conozco el corazón de Dios, y cuando vea la aflicción de mi vida tendrá misericordia de mí. No se goza en la injusticia, más se goza en la verdad. Diga conmigo: justicia. Por eso el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Por eso Cristo es el abogado. ¿Por qué? Porque este es un asunto jurídico, este es un asunto legal. Bueno, diga conmigo: amén. Voy a cerrar esa partecita porque si no me quedo pegado en eso. Se lo planteo así: el desorden es operar fuera de la ley del Señor. Míreme, desorden es operar fuera de la ley del Señor. ¿Cómo usted espera la bendición de Dios operando en desorden fuera de la ley? Desorden en relaciones conyugales, desorden financieros, conductas fuera de orden, desorden en los pensamientos, desorden en los recuerdos, desorden en los tiempos. Cada vez que hay desorden en la vida del hombre, esto traerá caos, pérdida, dolor y consecuencias. Por eso cuando Cristo llega a una vida, lo primero que hace es traer a orden. Ese orden traerá incomodidades y traerá movimientos. ¿Están acá todavía? Hablar acerca del orden es hablar del diseño de Dios. Este pasaje hemos hablado acerca de lo que es el orden de las necesidades y aquellos problemas que están ahí. Mire lo que dice Mateo 14:15. Dice: cuando anochecía, se acercaron sus discípulos, diciendo: el lugar es, y la hora ya. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Entonces ellos están centrándose en problemas que pueden ver, pero no en la necesidad que tiene la gente. Problemas, hablamos el día viernes, solamente dijimos que no lo podemos evitar, no los podemos evadir, que debemos aprender a con sabiduría enfrentar y solucionar las cosas, porque a veces queremos evitar el dolor, el desgaste, la confrontación, la molestia, la decepción y muchas otras cosas, y vamos constantemente evadiendo los problemas que Dios espera que nosotros solucionemos. O sea, el verdadero problema es no saber solucionar los problemas. El problema, míreme, es solamente una dificultad. ¿Qué es un problema? Es una dificultad. Nosotros tenemos una dificultad y atrás ahora. Lo tenemos que resolver. No lo puedo evadir. No me puedo poner a llorar y decir: ay, ¿qué voy a hacer ahora? Tengo que usar la sabiduría de Dios para resolver el problema que tengo. Pero no lo puedo evadir. No le puedo decir: Avi, no me hables de eso. No quiero hablar de eso. Y hay gente normalmente que trata de siempre no hablar de aquello que tiene que hablar, porque es mejor no hablarlo, porque al final lo que pasa es cuando lo hablas sale toda la carnalidad. Y dice: es que cuando lo hablo me enojo. Bueno, deje de enojarse y háblelo. Porque a veces el problema para resolver las dificultades es la inmadurez, la falta de Cristo, la falta de dirección. Pero cuando nosotros con sabiduría de Dios, por eso Santiago dice: el que tiene falta de sabiduría, ¿cómo puedo medir mi falta de sabiduría? Es que no resuelvo los problemas que necesito en mi vida.
Me falta sabiduría para resolver problemas. Y es más, míreme, a veces las soluciones que encontramos a los problemas que tenemos generan mayores problemas en nuestra vida. Hay alguien que dice, no, hagámoslo así, y la solución que dio trajo un mayor problema. De hecho, delante hablábamos cuando estábamos tratando de solucionar un problema, le dije exactamente eso. Le dije, no vaya a ser que la solución que vamos a dar va a generar un problema mayor. Bueno, eso es falta de sabiduría. Cuando la solución que diste agravó un problema porque faltó sabiduría para poder corregirlo. Hay gente que dice, mire, por ejemplo, hace días atrás alguien me llamó y me dijo, pastor, necesito un consejo. Lo que pasa es que tenía un problema financiero, y el problema financiero necesitaba conseguirme algo para pagar una tarjeta, pero le pedí a unas personas que prestan dinero y me están cobrando y ahora me quieren matar. O sea, por resolver un problema, el problema que tiene ahora es más grande que el problema que tenía antes, porque la solución que buscó no se adecuaba a la sabiduría que debía tener. Y hay un montón de gente tratando de resolver un problema de forma equivocada, de forma independiente, dejando fuera al Señor de toda solución, y termina siendo el problema más grave al final que al principio. O sea, un problema puede transformarse en una tragedia cuando no lo sabemos resolver. De hecho, ayer vi un video y una noticia de un jovencito que lanzó su auto a un lugar de peaje de automóvil. Alguien por ahí seguramente lo vio. Según algunas noticias e informaciones, había tenido no sabemos si eso es verdad, pero las noticias algo dijeron de eso, que había tenido un problema sentimental. Mandó una foto a su polola, alguna situación así, y eso él lo solucionó estrellando su auto contra un peaje, y ese auto quedó destrozado. Míreme, ¿cómo resolvemos los problemas? Aquellos problemas que no sabemos cómo resolver, pídale sabiduría a Dios, porque la sabiduría te dará llaves para resolver problemas. Eso fue lo que hizo Salomón. Cuando le trajeron un bebé, le dijeron, no sabemos de quién es, no sabemos de quién. Y la cosa estaba difícil, no había test de ADN, no sabíamos la verdad del asunto. La señora que lo aplastó agarró su niño muerto y lo puso al lado de la otra, agarró el niño vivo y dijo, este es mío. Y la otra le empezó a reclamar, dijo, yo conozco a mi hijo, ese no es mi hijo. Pero ahí estaban, llegaron donde Salomón, y Salomón tenía sabiduría para gobernar. Y Salomón dijo, bueno, facilito, esto está fácil. Sabiduría, mire qué sabiduría. Pásame la espada, dijo. Vamos a partir al niño y le damos una mitad a cada uno y ya. Ahora, ojo, no es que Salomón iba a hacer eso, pero la solución iba a revelar la solución. Y agarró la espada, y cuando iba a partir al niño, la mamá dijo, ay no, dénselo a ella mejor. Salomón dijo, ahí está la mamá. Esa mujer que, ahí está, esa que no está dispuesta a que su hijo muera. Prefiero que esté en otros brazos, pero que no muera. Ahí está la sabiduría. Ay, Santo Jesús, se nos está acabándose. Ya se me acabó acá, se me acaba en todos lados el tiempo. Escúcheme. En este lugar se mencionan 3 problemas que los discípulos pueden. ¿Están acá todavía? 3 problemas que son muy importantes: escenario, tiempo y comida, que son los problemas que aquí se ve. Escúcheme bien. A veces nosotros usamos los problemas para alejarnos del Señor, y parece que toda la gente trata de culpar a Dios por sus malas decisiones o por las consecuencias de sus malas decisiones, y eso es falta de sabiduría. Ahora estos problemas normalmente vienen a revelar nuestras verdaderas necesidades. Diga conmigo, necesidad. Que tenemos que llegar ahí, a necesidades. O sea, todos los problemas en realidad revelan una verdadera necesidad, o el conocimiento que tenemos hasta el punto donde enfrentamos algunas cosas que son difíciles. Cuando nosotros buscamos suplir los problemas, nosotros no atendemos a las necesidades. Pero cuando nosotros vamos resolviendo las verdaderas necesidades, los problemas pareciera que se vuelven completamente irrelevantes. Usted lo va a ver, por ejemplo, en la vida de Pedro. En la verdadera necesidad de Pedro era Cristo, no eran peces, era Cristo. La verdadera necesidad de Pedro, ¿qué era? Cristo.
no conocía al Señor, tenía una necesidad. Él decía: estoy enojado porque toda la noche estuvimos pescando y no sacamos nada. Estoy aquí tratando de remendar estas redes porque la cosa estaba mala, estaba complicada. Todo eso parecía el gran problema de él, pero en realidad la necesidad de Pedro era Cristo. Cuando llega Cristo y aparece en escena y le dice: ahora boga mar adentro y echa vuestra. Él trata de hacer, usted conoce la historia, trata de resistir un poco, pero finalmente echa la red. La barca casi se da vuelta de tantos peces y pareciera que en realidad se resolvió un problema, pero en realidad no es que se resolvió un problema, es que ahora el Señor manifestó su gloria y se sació una necesidad. A tal punto que Pedro ya no le importan los peces, porque nunca el problema fueron los peces, sino que había una necesidad no resuelta, que era el conocer a Dios. Ahora la Biblia dice que dejándolo todo, le siguió. ¿Por qué está dispuesto a dejar los peces? Porque cuando tú sacias una necesidad, se vuelve irrelevante el problema, porque el problema no gobierna la vida de un hijo de Dios. Y cuando tú sacias una necesidad de conocer a Dios, honrar a Dios, buscar a Dios, en realidad lo que antes gobernaba tus emociones ya no te gobierna, porque el problema de verdad del hombre no son los problemas que enfrentan, sino la falta de conocimiento de Dios. Una vez Cristo se revela, y ahí voy a entrar, una vez Cristo se revela, ¿para qué se revela Cristo? Cristo se revela para que el hombre pueda conocer su poder y para que pueda el hombre saciar una necesidad y para que el hombre pueda resolver aquello que cree que es un problema. Cristo se revela en este pasaje para mostrar quién es Él, lo que quiere hacer y lo que ellos no pueden hacer de aquello que Cristo está dispuesto a hacer en ese momento. Ahora, ponga atención a esto, mire. Cuando nosotros vemos la historia de Saúl, David y Goliat, el problema de Saúl no era Goliat. Por eso es tan importante aprender a definir cuál es el verdadero problema. El problema de Saúl no era Goliat. El problema de Saúl era que Dios se había apartado de él. Y cualquiera que se pudiera levantar, porque uno dice Goliat, mire, cualquiera que se levantara en ese momento era un problema para Saúl, porque en realidad la verdadera necesidad de Saúl era que Dios se había apartado de él. La pregunta es: ¿qué vas a hacer gobernando si Dios no está en el asunto? Si necesitas al Señor para gobernar. Y durante 40 días lo único que vino a hacer Goliat es a mostrar que en realidad él no era el problema. Y ahora, ¿qué hace Saúl? Intenta rápidamente decir: a ver, ¿cómo soluciono este problema? Ya sé, voy a ofrecer cosas. Y mire, ofrezco riquezas al que quiera pelear con él. Ofrezco a mi hija. Note, por favor, no me importa que él se case con mi hija. Lo que quiero es que alguien me salve de este Goliat. Y dice: el que venza al gigante se case con mi hija. ¿Cómo vas a ofrecer a tu hija por algo que tú no puedes resolver? Y es más, el que venza a ese gigante le voy a eximir a toda su familia de pago de impuestos. Y ahí estaba él tratando de resolver un problema, pero el verdadero problema de Saúl nunca fue Goliat, era la falta de la presencia de Dios que se había alejado. Y ahora, como Dios no estaba en el asunto, todas las decisiones que él está tomando están equivocadas. Es más, en un problema pareciera, ahora aquí mismo pareciera que el problema era Goliat, pero luego, míreme, que David derrotó su problema, ahora David se volvió su problema. ¿Qué hizo David? Derrotó el problema de Saúl, pero ahora Saúl dijo: ay, me derrotó a ese gigante, ahora mi problema es David. ¿Por qué? Porque ahora él se da cuenta que el problema nunca fue Goliat, que era filisteo, y tampoco ahora el problema era David, que había estado en su casa, que le había ayudado, que era su yerno, todo eso. ¿Por qué? Porque tratando de resolver problemas no se daba cuenta de la gran necesidad que él tenía. Para David ese no era un problema. David no tenía problema, mire por favor, porque David había saciado su necesidad. Qué hermoso, hermano.
David llegó al campo de batalla en obediencia a su padre. Llegó al campo de batalla conociendo a aquel que creó los cielos y la tierra, sabiendo quién es el príncipe de los escuadrones de Israel. David llega a ese lugar y lo mismo que era un problema para uno, era una oportunidad para otro. Y cuando mira, dice, en realidad, este es su problema, muchachos. Eso que está ahí gritando es su problema. No, el tema es que ustedes no tienen problema, ustedes tienen una necesidad. La necesidad que ustedes tienen es conocer a Dios. No sé si lo pueden ver. Y ahora está David diciendo, perdón, ¿y qué le van a dar? Porque voy a cobrar por anticipado este trabajito. ¿Qué le van a dar al que venza a ese Goliat? Santo Dios, yo ahora tengo un problema. ¿Qué le van a dar al que venza a ese Goliat? Y él comienza a preguntar porque dice, eso está bueno. Es más, míreme, qué bueno que tardó 40 días, porque tal vez en el día 35 el rey empezó a ofrecer cosas. Tal vez en el día 38 fue subiendo la cantidad de cosas que ofrecía. A lo mejor al principio solamente ofreció riquezas. Y como nadie quiso pelear, dijo, bueno, ahora también ofrezco a mi hija. La miraron y parece que nadie quiso pelear. A lo mejor habían buenos para pelear, pero dijo, no, la oferta no está tan buena. Y tal vez ahora cuando dijo, y voy a eximir, y note por favor que el Señor lo lleva porque Dios quería hacer algo con David. Y para David nunca fue un problema. Mire, ni siquiera el suegro que tenía fue un problema. Es más, el suegro lo quería matar. En un momento lanza la lanza o le tira la lanza, suena mejor. Y David no tenía, mire, el problema de David nunca fue Saúl, porque él no tenía un rollo con él. Es más, cuando se metió a la cueva de Engadí, ahí y Saúl dijo, ay, me voy a sacar un ratito los zapatos, me voy a meter a la cueva. Y ahí estaba David con todos sus valientes. Y la gente dijo, ahora el Señor ha entregado nuestras manos a nuestro enemigo, matémoslo. Mire lo que dice David. Dice, yo no voy a levantar mi mano contra el ungido de Jehová. No lo voy a hacer. Porque David había saciado su necesidad, conocía a Dios. David honraba a Dios. David obedecía a Dios. Y no estaba dispuesto a levantar su espada contra alguien que tenía problemas sin resolver. Y le dice a Abisai, no lo vamos a hacer. Y después en Sif, otra vez está ahí le dicen, ha entregado el Señor a aquel que te persigue. Dicen, ese no es mi problema. Saúl nunca ha sido mi problema. Porque cuando tú estás saciado de necesidad, no estás buscando problemas para resolver, sino que David, cuando habla, él dice, quiero conocerte, quiero buscarte, quiero meditar en tu ley. Mi tema tiene que ver con Dios. El asunto conmigo y es con Dios. No tiene que ver la gente. El que me anda buscando a mí no es mi problema. Es un problema de él buscarme a mí, pero para mí no es un problema. Estoy enfocado en Dios. Estoy enfocado en honrar a Dios. Estoy enfocado en amar a Dios. Estoy enfocado en conocer a Dios. No estoy ocupando mis recursos para resolver un rollo con esa persona. Yo no estoy en eso. Es lo que el diablo quiere hacer, enredarnos, desordenarnos. Pero David no estaba en ese asunto. David decía, mi anhelo, yo he demandado una cosa, y es adorar al Señor, es estar en la casa del Señor, es inquirir en su santo templo, en que pueda conocer al Señor. Una cosa he demandado y esta esperaré, que habite yo todos los días en la casa. Ese es mi problema, querer estar con el Señor. Mi necesidad es querer conocer a mi Señor, amar a mi Señor, honrar a mi Señor. Lo que no quiero hacer es deshonrarlo levantando la mano contra su ungido. Eso no lo voy a hacer. No estoy dispuesto a deshonrar a Dios. Pero mientras nosotros estamos tratando de resolver problemas, comenzamos a dejar las necesidades de lado. Y sabe, míreme, hay personas que tratan de resolver un problema aún así deshonrando a Dios.
Hay personas que dicen es que tengo que hacerlo, pastor, y están dispuestos a deshonrar a Dios para tratar de resolver un problema que tienen. Y están dispuestos a negociar su integridad delante de Dios. Están dispuestos a no hacer lo que la Biblia dice con tal de resolver un problema. Y dicen, bueno, es que el Señor sabe que tengo. Mire, su necesidad es conocer a Dios. Y si su necesidad se vuelve el querer honrar a Dios, ¿sabe cuál era la única necesidad que tenía Daniel en Babilonia? El honrar a Dios. Y la Biblia dice que él propuso en su corazón: no me quiero contaminar, no quiero que nada deshonre a Dios, ni lo que como, ni lo que digo, ni lo que pienso. No quiero deshonrar a Dios. Y no estoy dispuesto incluso a acatar leyes humanas de adorar a otros dioses. Yo no voy a hacer eso, prefiero morir. Lo que yo quiero es honrar a Dios. No voy a negociar mi honra a Dios por tratar de resolver un problema. Eso no lo voy a pagar. Hermano, ¿estás deshonrando a Dios? Bueno, yo quiero vivir así. Estás deshonrando a Dios. Y hay gente que deshonra a Dios con las decisiones que toma para resolver un problema. Y el problema es que traerá una crisis, traerá una lejanía. Pero si usted dice, yo prefiero honrar a Dios que satisfacer un problema que tengo ahí, lo que voy a hacer es honrar a Dios. Y esa es mi única necesidad, que Dios se sienta honrado de lo que yo hago. Y cuando Dios se sienta honrado, la mano de Dios entra en acción. La mano de Dios se siente, la mano de Dios. Usted va a ver la mano de Dios. Si el fin suyo es honrar a Dios, se va a ver la mano de Dios. La mano de Dios en tu vida, en tu matrimonio, en tu camino. Quizás en algún momento va a pasar un dolor, claro que sí, pero luego vas a ver la mano de Dios. Por la noche viene el lloro, dijo David, pero por la mañana vendrá la alegría. Llega el momento en que la mano de Dios, porque Dios es bueno. Y mientras tú en tu corazón estés queriendo honrarlo a Él, vas a ver su mano, porque Dios sabe. No estamos dispuestos a doblar nuestra rodilla delante del horno de fuego. Pero si es una dobladita, dóblate nomás y ya luego. No estamos dispuestos, Rey, no podemos. Queremos honrar a Dios. Mi necesidad no es salir de ese horno, arrancar, que no me metan en ese horno. Mi necesidad es honrar a Dios, y eso lo voy a buscar. No voy a doblar mis rodillas delante de ese horno de fuego. Aunque quisiera, no puedo. Mi cuerpo ya no responde. Llevo tanto tiempo honrando a Dios, llevo tanto tiempo amando a Dios, que ya no puedo retroceder. Lo he honrado mi juventud. Y por eso cuando viene aquel ángel a hablar con Daniel, le dice: Daniel, varón muy amado. Daniel, varón, no eres amado, eres muy amado. Del día que dispusiste tu corazón a buscar y a entender, yo fui enviado. Hay cosas que vienen en camino. Hay cosas que vienen en camino porque hemos querido honrar a Dios. Hay cosas que ya vienen en camino porque hemos querido honrar a Dios con lo que hacemos. No estamos tratando de resolver un problema, estamos intentando honrar a Dios con lo que hacemos. Póngase en pie, por favor. Póngase en pie, levante sus manos. Vamos, levante sus manos, dígale: Señor, yo quiero honrarte. Tengo miles de problemas, pero yo quiero honrarlo. Quiero conocerlo. Quiero obedecerle, Señor. Vamos, levante sus manos, dígale así: Señor, mi anhelo es obedecerle, es amarle, es honrarle. Que las decisiones de los próximos años tengan un foco. Voy a honrar a Dios con mis decisiones. Voy a honrar a Dios. Y cuando usted decide honrar a Dios, toda decisión será mucho más fácil. Porque no pensará las consecuencias. Mirará al Señor y dirá: yo voy por mi Señor. Yo voy por mi Señor. No importa que pierda el trabajo, yo voy por mi Señor. No importa que pierda la casa, yo voy por mi Señor. Lo quiero honrar a Él, lo quiero adorar a Él. Él es mi Señor. Él puede cambiar las cosas. Él puede meterse en hornos de fuego. Él puede meterse en fosos de leones. Él es Dios. Levante sus manos, adórelo, 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 adórelo. Vamos, levante sus manos, adórelo, adórelo.